¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. Este viernes 18 de marzo, que termina una semana, la primera semana del nuevo gobierno, un día además de relajo, porque hay música en Santiago, hay en Cerrillo, haciéndose el Lollapalooza, que no se hizo al final en el Parque O'Higgins, que es una de las cuestiones que jamás entenderé de la administración de la alcaldesa Iracy Hasler. Don Pato, Yo qué gusto tampoco. de saludarlo. ¿Cómo Hola, está usted? muy bien. Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios es Sí, viernes. Sí. viernes musical. ¿Usted qué música? Porque yo, para serte franco, Pato, respecto a Lollapalooza, entiendo muy poco. No soy tan empático con los grupos que aparecen ahí en el listado, pero me obliga a recordar mi música de Cabro. ¿Y la tuya qué? ¿Qué te gustaba? No, a mí ¿O te gusta? me gusta. A mí me gusta toda la música. Yo sé, me encanta bailar, me encanta la música, Mira. me concentro con ella. Siempre trabajo escuchando música, así que me gusta todo tipo de música. Pero si pudiera nombrar a una persona, la de Amy Winehouse. Ah, Ella te gusta. me encantaba. Y cuando se murió, sinceramente para mí fue un luto. Se murió de 27 años, eh, pero para mí ella era extraordinaria. Tenía un tipo de voz fuera de serie, en serio. Sí, ¿eh? Es que para Y mí bien me dramático su llega. muerte, su agonía, además, en los escenarios también, pues Pato, sí, Sí, era pues bastante fue. obvio que iba mal encaminada la Amy Winehouse. Ella dio un último concierto en Belgrado, en Claro. Serbia. Y ella ahí ya estaba, o sea, que se caía Mm. por el trago, por el alcohol, y Sí, de todas estaba maneras. ya en una etapa como muy decadente, ¿no? Pero Claro. cantaba maravilloso igual, sí. Sí, Y maravilloso, ¿no? Y parte del grupo de estos dramáticos, rockeros, en general casi todos que mueren a los 27, ¿no es cierto? Que hay un listado de antiguos, ¿ah? sí, pues. Kurt Cobain, Jim Morrison, en fin, varios. ¿Ah? ¿Y a ti qué música te gusta? ¿Te gusta Yo una soy música especial? yo soy bien variopinto, Pato. Dale, Me gusta cuéntame. harto la música que se llama clásica, oculta, o si tú quieres, un poquito de ópera también, pero también el rock de los 80, desde luego. ¿Ah? El rock de los Sí, 80, de los gringos y los latinoamericanos. Eh, ¿Qué más? Bueno, y yo vengo, soy de casa de familia española, qué sé yo, los cantantes en español que colonizaron América Latina en los 70 y 80 también forman parte del cancionero, mucho Serrat, el mayor vendedor de discos en habla hispana de la historia, Julio Iglesias, en fin, toda esa gente formó parte mocedades, otrora, hoy día menos. También, pues, claro, eran únicos, ¿ah? Y a mí me claro, claro, encantaba mocedades. claro, claro. Rafael, Camilo Sesto, en fin, está lleno de figurazas ahí del espectáculo, de la historia de la cancionera de aquellos años. Oigan, Pato, sé que estuvo medio corriendo para llegar a la hora, así que debe andar con mil cosas en la cabeza, pero podemos hacer un Sí, acercamiento, Pato, a lo que pasa también hoy día viernes, que es que se cumple la primera semana de gobierno del presidente Boric, en la que quiero dejarte, no sé, pues carta blanca, para que tú te desembarques y evalúes qué te ha parecido hasta ahora esta semana, que ha sido, por supuesto, bastante acontecida. ¿Mm? sí, mira, ¿sabes qué? Recién estaba revisando un Twitter de Marta Lagos y ella ¿Mm? decía cómo se ¿Ya? nota que ahora hay un gobierno que está gobernando porque hay una cantidad de noticias inmensa. Yo le contesté que a mí me parecía todo lo contrario, que era un gobierno que no sabía para dónde iba y si el gobierno de Piñera no lo había hecho bien, este parece ser menos incluso porque es Mm. contradictorio, no hay mensajes claros. ¿Para qué decir la ministra Siches y su viaje a la Mm. Temucuicuy? Los presos políticos bueno, el subsecretario dice que no los hay, la Sí, ministra po. dice que hay, Jojo Jackson también. Entonces, si hay algo que yo noto en esta primera semana, y en eso estoy de acuerdo con Marta Lago, es que Mm. efectivamente están sucediendo muchas cosas, pero eso no significa que se esté construyendo un relato ni que haya disminuido la incertidumbre que existía antes, y digo incertidumbre por todos los lados, tanto por los Mm. que apoyan a Boric como que no lo apoyan o que no votaron por él, porque los que lo apoyan o los votaron por él tienen muchas expectativas. Este no es un gobierno de administración. No, Y los que no lo no. apoyan tienen muchos temores de lo que viene.
Si a eso le sumamos el ingrediente de la convención constituyente, entonces es una juguera y la semana Claro, pues. Esa es la primera aproximación que tengo a esta primera semana. Si vamos a seguir así, es decir, que Juan José, yo creo que vamos a tener muchas noticias que comentar. O sea, sí, y hay alguna prensa, sí, pues, alguna prensa que está dando cuenta, Patos, de cierta tensión entre las dos almas, el socialismo invitado a gobernar con el Frente Amplio dentro del gobierno. Entre otras cuestiones por el desacuerdo tan fundamental que tú mismo citabas, te leí un Twitter ayer y lo mencioné acá, a propósito de lo que dice el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el exdiputado, y la ministra Siche y el ministro Jackson, que hablan de presos políticos mapuche. La fiscalía dice que no, Monsalve dice que no. En fin, hay ahí un foco re interesante, como hay un foco de división también en la centroderecha, que no se termina de apagar para dedicarse a hacer oposición unitaria y útil, digamos, a este gobierno. Hay dos almas que yo creo que tú conoces muy bien el sector, Pato. Hay dos almas ahí que han profundizado de alguna manera a propósito de lo que fue el resultado de la elección de la presidencia del Senado. Han profundizado por este episodio, pero ya de antes históricamente han venido con desavenencias desde su fundación como partidos, digamos, en los 80. Han venido con desavenencias desde el punto de vista ideológico y operacional también. Entonces, hay que ver para dónde salta esa micro también. La UDI pretende dejar atrás aquello como algo superado. En RN están lejos de pensar aparentemente. Reflexión. Claro, hay varias. Mira, hoy día sale un artículo, creo que en La Segunda, en que hay varios analistas que dicen, mira, si RN se aparta y se va de la coalición, que es una de las cuestiones que está encima de la mesa de Chile Vamos, atendía la molestia que tiene con los otros dos partidos más significativos, bueno, quedaría bastante aislada. Ese análisis me parece, no me recuerdo quién lo hace, pero me parece bastante poco razonable desde el punto de vista que RN es el partido más grande de Chile. Y que, por ejemplo, tiene 12 de los 50 senadores. O sea, tiene prácticamente 25% del Senado. Entonces, es difícil que para un partido de ese calado claro, tenga alguna posibilidad de quedar aislado más allá de las decisiones que vaya tomando. Aquí veo el artículo. Fíjate, Hugo Herrera, que también habla del tema. En la derecha hay un pensamiento muy economicista, poco atento a la legitimidad, dice la frase titular, la entrevista o mini entrevista que le hacen es más larga. En fin, ahí hay todo un rollo, pero no sé si te parece a ti, Pato, a mí, ¿sabes lo que me resulta más interesante de todo bueno, lo de la ministra Siche, por supuesto, en la Araucanía, pero mirando los intereses permanentes de Chile, me parece de lo más interesante que ha pasado esta semana, esta decisión que ha tomado el presidente Boric, que no tiene nada novedosa, porque lo había anunciado en su programa, en su campaña, de firmar e invitar al Congreso a ratificar el Tratado de Escazú. Con suma urgencia. Sí, a mí me parece bien llamativo. ¿Sabes por qué, Pato? Porque, bueno, hay un tema ideológico y está bien que alguien que piensa que aquello es útil lo promueva, ¿no es verdad? Y le da un potencial y un protagonismo al ambientalismo de mayor cuantía o entidad todavía que el que ya tiene. Y podemos entrar después en ese tema que también es muy interesante, porque esto promueve la entrega de información ambiental más expedita, más obligatoria, más expedita, la participación de las comunidades con una injerencia más dura también. En fin, una serie de otras cuestiones que uno puede analizar y cómo va a conversar eso con nuestra legislación y cómo se va a ir adecuando aquello a nuestra legislación. Yo recordaba en la mañana en el Buenos Días Mercado el caso de La Higuera con el proyecto minero Dominga. Fíjate que la Corte Suprema notificaba, o a la Corte Suprema le notificaban, están en un proceso de conciliación entre los impulsores del proyecto, ¿no es verdad? Esto está en la Corte Suprema y los ambientalistas que se oponen. Y ese proceso supone un diálogo de conciliación. Bueno, los ambientalistas acaban de notificar a la Sala de la Corte Suprema que lleva esto, que no hay ninguna posibilidad de conciliación y que por ende que se debe por descartado ese proceso y le toca a la Sala de la Corte Suprema fallar respecto al proyecto ahora. Bueno, pero se hizo una consulta ciudadana en La Higuera. Sí. Participaron casi 900 personas. Increíble. 96%, Pato. 96% de las personas que participaron están de acuerdo en que viven ahí, ¿no? Sí. Que se realice el proyecto. Entonces uno dice, mira, el ambientalismo extremo veta cualquier posibilidad incluso de conversar.
y de conciliar posiciones. Y en la gente que vive en la higuera, porque los ambientalistas estos no viven en la higuera. Correcto. Los que viven en la higuera, resulta que el 96% quiere que se realice el proyecto. Bueno, pero mira, a lo que iba en el tema Escazú, cortito, Pato, porque ya me he entendido mucho. Hay una razón que no se dijo en su minuto de manera tan explícita cuando se dijo que el presidente Piñera no iba a firmar el tratado. Sí. No se dijo tan explícita, se dijo que era una decisión de Cancillería. Bueno, hay dos articulitos ahí que son complejos. Fíjate que tú recuerdas y conoces perfectamente el Tratado de Bogotá del año 48, que es el que da lugar a la solución pacífica de controversia entre los estados signatarios. Y a la Corte Internacional de Justicia. Claro, y le da competencia a la Corte. En ese tratado tú puedes hacer reservas de algunos, como país signatario, reserva de algunos artículos. Sí. De tal suerte que queda stand-by para ti. Sí. En este Escazú no se puede hacer eso. Te lo comes todo, entero tal cual y sin reserva posible. Déjame explicarte algo o decirte algo cortito respecto de lo que pasó con el Tratado o Acuerdo de Bogotá, el año 48. Bolivia no lo había firmado. Y decide firmarlo un día, al día siguiente o subsiguiente, si no recuerdo mal, lo ratifica su Congreso y a los 10 o 15 días estaban demandándonos o anunciando la demanda en contra de Chile en la Corte Internacional de La Haya, de Justicia. Exacto. Bueno, ¿por qué te menciono esto respecto de Escazú? Porque esos dos articulitos que son complejos para Chile y en virtud de los cuales creo yo que fue la razón de fondo por la cual Piñera decidió, el expresidente Piñera decidió no firmar, son que se obliga a los estados a contribuir, a ayudar a los países, a los estados que no tengan salida al mar, que sean mediterráneos, en medio de las tierras. Y eso en América Latina hay solo dos, Bolivia y Paraguay, ¿no? Así es. Y el otro artículo, que es complejo, que si esa obligación de ayuda, de contribución, no se cumple, le permite a los estados signatarios que se sientan ¿verdad? vulnerados en sus derechos en razón de no haber recibido esa colaboración, demandar al país que no colabora en La Haya. Correcto. Demandar al país que no colabora en La Haya. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, esto le da Chile, es indudable que Chile, que qué sé yo, maravilloso, que bueno, ambientalmente, Escazú y todo bien, yo no sé si alguien ha reflexionado respecto de esto. Y esto es así, es una cuestión. Yo creo que se reflexionó, no olvidemos que Chile fue uno de los impulsores del Tratado de Escazú y después va a ser justamente el presidente Piñera el que decide no firmarlo. Yo creo que ahí hubo enredos en la Cancillería en términos de que no quedó clara las razones y el gobierno de Piñera yo creo que falló ahí en comunicar efectivamente, como tú lo has hecho, estimado Juan José, porque tú lo has hecho muy claramente, las razones. Yo creo que acá no nos olvidemos que cuando fuimos a la Corte Internacional de Justicia hubo un debate cuando nos llevó Bolivia por el tema de la demanda marítima y los derechos expectaticios y un montón de cosas más, un debate fuerte de que si nosotros teníamos que salirnos del Pacto Bogotá justamente para terminar con esta permanente y constante intervenciones bolivianas yendo a la Corte Internacional de La Haya por uno u otro motivo, porque el tema de los derechos expectaticios fue un tema que no tenía ninguna base, pero nos llevó a La Haya con todo lo que sucedió. Ya, si ahora asumimos el Tratado de Escazú, vamos a estar obligados, no solamente en los dos puntos que me parecen muy interesantes, porque tú lo dejaste muy claro. Uno, el tema de que tenemos que ayudar a los países que no tienen litoral. Bueno. Segundo, que nos tenemos que someter al Pacto de Bogotá, que por lo tanto nos pueden llevar perfectamente de nuevo a la Corte Internacional de Justicia, más aún si nosotros reconocemos y legislamos en consecuencia. Entonces, mi impresión, y acá estoy haciendo un análisis de política interna, a lo mejor especulativo, mi impresión es que esta semana ha sido tan desastrosa para el gobierno de Boric que necesitaba entregarle al sector más militante, más duro, dentro de estas dos almas que tú explicabas muy bien, algo concreto, algo que ellos sí buscaban.
Entonces, el acuerdo de Escazú yo creo que tiene un objetivo, y la suma urgencia tiene un objetivo más claro para sus militantes, sus adherentes, para los ambientalistas más extremos, que como tú muy bien señalas, no necesariamente viven en las zonas en las cuales se generan iniciativas que son apoyadas por los propios ciudadanos que viven en esa zona. Ahora, alguien me decía, Pato, aquí respecto de eso, que la consulta era medio inválida porque había participado poca gente. Fíjate que la cantidad de personas que votaron es la mitad, más o menos, de la cantidad de personas que votaron para la elección presidencial. Eso, para una consulta ciudadana, es una participación bastante récord. Yo entiendo a la persona que a lo mejor tiene posiciones ideológicas y qué sé yo, que me dice, mire, a usted le falta información. No. Una consulta ciudadana habitualmente convoca muy poca gente a participar. Muy poca gente. Mucho menos que una elección presidencial. Esta vez fue la mitad. Y no son vinculantes, estimado Juan además, José, sí, claro. cuando no son vinculantes, porque si no, imagínate que en el caso de la elección interna de la democracia cristiana votaron 13.000 personas, entonces uno debería decir, bueno, ahí no votó nadie. Si consideramos cuando fue elegida Jimena Rincón como candidata, que después la bajaron por Jasna Proboste, votaron 30.000 personas. Entonces estamos hablando de que esta presidencia de la democracia cristiana sería inválida, digamos, en términos, cuando sí, acá claro, hay un tribunal electoral, etcétera, mucho más profundo. Las consultas ciudadanas en general no son masivas, pero sí reflejan una cierta tendencia, no me cabe la menor duda, porque son sí, ciudadanos que viven en la zona y por lo tanto... es más que una encuesta. Claro. Es mucho más que una encuesta, sin lugar a dudas. Pero ya, ponte tú que no sea 96, que sea, que participan más, no, que sea 86. Ya. Perdona, pero no. Bueno, y los escaños reservados, entonces, sí, claro, ¿de qué hablamos? Los escaños reservados que por razones de etnia han sido elegidos por una minoría insignificante si lo comparamos con otras personas dentro de la constituyente, y que se piensa que en el próximo Congreso habrían escaños reservados y casi en todas las entidades e instituciones se estaría estableciendo escaños reservados. Eso si es que avanzan las cosas, porque uno no sabe si está avanzando o retrocediendo la constituyente. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Pero eso me parece que es sumamente válido. Y lo último que quería hacer una reflexión sobre Renovación Nacional, que me parece muy interesante. Primero, yo creo que sí, después de este proceso, me refiero en la constituyente, cuando se vaya el plebiscito y qué sé yo creo que van a generarse políticas de alianza distintas. Yo creo sí, yo creo que va a haber un Big Bang de las políticas de alianza. Primero, en la izquierda y en el gobierno hay un matrimonio por conveniencia, y un matrimonio por conveniencia entre Apruebo Dignidad y unos invitados digamos, ni siquiera matrimonio, sino que fueron invitados después que el matrimonio se produjo. Fueron invitados a la fiesta y salieron corriendo, que son los ex Concertación, más o menos el socialismo democrático, para colocarle un nombre, un nuevo trato, como se llamó, etc. Bueno, por el lado de la derecha, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de las derechas, porque como mira que eso te quería preguntar. Sí. Las izquierdas, yo creo que también. Y si la atomización de Renovación Nacional o la fragmentación o este periodo de reflexión sucede porque no nombraron al senador Manuel José Osandón, presidente del Senado, cuando Osandón es el personaje más osandonista que existe, es decir, es el menos partidista, es una persona que siempre ha funcionado por intereses propios. Entonces, si el partido entra en reflexión, porque los otros, me refiero a la UDI, Evópoli, votaron por Elizalde, que por una razón estratégica, son ellos los convencionales socialistas son los que tienen los votos, por ejemplo, para proteger el Senado, o por lo menos para promover que el Senado, o lo que se llame, o algo parecido de la Convención Constituyente, tenga por lo menos atribuciones similares, y que no sea una Cámara de segundo orden en el próximo Congreso. Entonces... Ahora, sí, no te encuentro razón, sí, pero cortito respecto al Senado, Pato, yo escuchaba una reflexión bien interesante de una convencional que decía que ni con Elizalde en la presidencia, ni con nadie en la presidencia se salva el Senado lo que está pasando en la convención. O sea, si es que esa era la jugada,
Tendría que alinear de una manera distinta a los astros. ¿Eh? Juan José, es posible, pero con Osandón sé que no se salva por ningún motivo. Bueno. Eso te lo puedo asegurar. Bueno. Porque Osandón nunca ha tenido una línea partidista. Es un liderazgo válido, pero populista, que lo representa a él. Y que muchas veces ha llamado a votar contra las líneas del partido. Me refiero a Renovación Nacional. Sí, no, por supuesto. Dentro de Renovación Nacional es un díscolo, es una persona que funciona en base a sus intereses. Entonces, sí, el que no hubieran nombrado a Manuel José Osandón como presidente del Senado, no creo en absoluto que vaya a generar de un partido tan importante que tiene que ordenarse, que tiene que construir un proyecto ideológico y generar liderazgo que vayan más allá de ser una montonera, porque hasta el momento pareciera ser Renovación Nacional algo totalmente fragmentado y que no representa ninguna línea clara dentro de las derechas. ¿Ah? Y Osandón el que menos representa eso. Ya, nos vamos al corte, regresamos en minutillos nada más con más al sentido común. No se vayan. Común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Juan José, yo quería preguntarte a ti. Porque tú preguntaste cómo había sentido la primera semana de Boric. Yo quiero tu impresión, parecía la tuya con un sabor, mira, más que los episodios que lo hemos comentado acá, ¿no? Sí. El sabor final, ¿no? ¿Verdad? Cuando tú te comes algo sabroso, dulce, amargo, salado, en fin, te quedas con ese sabor. Y yo creo que ha sido ni siquiera de dulce y de agraz, sino que más bien de agraz, prácticamente, en los episodios. Hay un cierto reconocimiento, incluso a través de las vocerías, de ser un gobierno que está en instalación con, o sin toda la experiencia necesaria para funcionar desde un comienzo bien. Ningún otro gobierno hacia atrás tampoco, lo podría decir perfectamente. Que partió desde el día cero con cero error. Hay que también admitir aquello. No, pero el tamaño de las cosas acá es relativamente, creo yo que es más complejo. El tamaño de los errores y de los tropiezos y las chambonadas, por así llamarla, de manera menos respetuosa, si tú quieres. Pero el sabor final que me deja, Pato, que es lo que me parece adecuado analizar, es un sabor, de un mal sabor, un sabor medio amargo en la boca, pero sin perjuicio de lo cual, yo creo que hay que esperarlo a este gobierno, a ver qué va pasando, ¿no? Porque, nos guste o no, tiene legitimidad de origen absoluta, y
y veremos si enmiendan un poco mejor la plana, ¿no? Porque de verdad hasta ahora no han dado, no sé si no han dado pie en bola, pero han tenido muchos problemas. ¿Eh? Ahora, hay un tema que yo creo que es muy importante, que es el tema de la constituyente, que se juega este gobierno más allá de la experiencia. En experiencia esta primera semana vamos a ver si se consolida un funcionamiento sistémico más claro, que es el tema de la convención. Y las dos cosas van muy unidas, es decir, el gobierno de Boric yo creo que no puede o no va a poder como tomar palco, ¿verdad? Como la senadora Rincón en su momento. Es decir, no puede tomar palco, a pesar, como dicen los mismos, particularmente, yo diría el más destacado, no líder, pero sí el operador político más clave de la constituyente, que es Marco Barraza. Barraza del Partido Comunista. Personajazo, ¿ah? Es un personaje que ha tenido un rol... Universidad Arci, interesante ahí. Increíble dentro de la convención, porque una de las cosas es la ausencia de liderazgo, pero eso no significa que no hayan personas que lleven a cabo operaciones que incluso a veces convencen a la derecha de votar determinadas cosas para salvar otras. Y bueno, Barraza, esa es la política, claro. Esa es la política. Bueno, Barraza es un operador político extraordinario y hay que reconocerlo. Como hay otros que han metido mucho las patas, pero Barraza en particular yo lo encuentro talentosísimo y es el que le ha dado una orientación a una convención sumamente desorientada. Entonces, ¿es posible, tú crees, que el gobierno pueda ser prescindente de la constituyente? No, yo creo que para el éxito del gobierno es muy difícil que se apruebe una constitución con el contenido que está teniendo esta, y hay un ligero riesgo creciente de que tome posiciones o que quiera posiciones filo mayoritarias, incluso podría llegar a ser el rechazo. Y es complicado para el gobierno porque, y esto lo dijo Giorgio Jackson, no sé si tenía toda la información cuando lo dijo, de lo que iba a estar pasando y de los contenidos que se iban a estar generando desde la convención, pero dijo que el éxito del gobierno de Boric dependía de que se aprobara el nuevo texto constitucional, ¿no es cierto? Así es. Entonces, obviamente no vamos a tener un gobierno presidente, a pesar de todos los pesares. Yo creo que no tiene ninguna escapatoria distinta posible de jugársela por el apruebo, salvo que esta cuestión sea el mamarracho que algunos advierten que está haciendo. Fíjate que lo comentábamos antes o durante el corte, antes de volver al aire. Cuando uno escucha los comentarios poco armónicos, incoherentes, un engendro, un mamarracho, en fin, esos comentarios provienen no todos de una suerte de derecha atrincherada. Vienen algunos de esos comentarios justamente incluso de sectores afines al gobierno, sectores más de izquierda o de izquierda incluso más recalcitrante o dura o militante. Entonces, lo que vamos a ver hoy en la noche puede ser la manifestación máxima de aquello. Se van a votar los articulados correspondientes, emitidos por la comisión respectiva, correspondientes al sistema de gobierno. Y ahí lo que se va a ver seguramente, Pato, es que de los 96 artículos que se van a votar o intentar votar, se van a rechazar casi todos, para que vuelvan a ser reformulados, vale decir, partir de nuevo prácticamente en las comisiones o en la comisión respectiva. Entonces, ahí vamos a ver una expresión, yo me río, pero de nervioso. Sí, de alguna manera. La expresión máxima de cómo es que se hacen de mal las cosas o cómo se pueden llegar a hacer mal, que tú mismo llegas a la instancia definitiva, que es el pleno que vota esta noche, te los devuelve casi todos porque no convencen, no convocan a los 103 votos, de luego. Hay muchos de ellos que vuelven por esa razón. Pero hay muchos que simple y llanamente están mal hechos. Además que, de alguna forma, y tú lo comentabas antes de volver al aire, hay un engendro en términos de sistema político con tres figuras del Ejecutivo que no se entienden exactamente qué rol va a tener cada uno, con una negociación que se inicia de una manera para un sistema político unicameral, después bicameral, asimétrico, como se quería llamar, con una cosa media nominal nada más de una Cámara representativa que podría ser en lo que deriva el Senado, pero después se van agregando atribuciones y se rompe ese acuerdo en la izquierda y está stand-by y nadie está muy decidido a avanzar en ninguna dirección consensuada hasta ahora. En fin,
¿puede no quedar suficientemente regulado el sistema político en una constitución que está hecha, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente para eso? Porque si no hay acuerdo, Pato, eso queda en blanco. Eso queda en blanco. Eso no se regula. Dime tú, si te parece, se desmorona la convención, ¿no? Que no se logra un acuerdo. Yo creo que efectivamente el problema, y tú lo describiste muy bien, es un problema sistémico. El sistema político, y en el caso de la toma de decisiones en relación a un sistema de gobierno, lo importante es que funcione. Y lo que vemos es una añadidura de propuestas incoherentes, que yo no sé cómo lo van a hacer si es que logran aprobar algo las comisiones de armonización, porque se supone que la armonización es darle coherencia a algo, pero para eso tiene que haber coherencia en las propuestas. Si tenemos, como tú señalabas muy bien, 3 cargos, un presidente, que no sé si va a ser decorativo o va a tener realmente el control del Poder Ejecutivo, un vicepresidente que no sabemos tampoco las atribuciones y que va a estar o decorativo o va a ser influyente, o que y a lo mejor tiene una agenda propia y va a serrucharle el piso. Claro. Piensa tú en la experiencia brasileña con los vicepresidentes, que casi todos ellos, o varios de ellos, estos últimos años han terminado siendo presidentes, por razones accidentales o por razones no accidentales, sino que por juicios políticos. En el caso de Argentina, que también en casos de vicepresidencia, también las tensiones, bueno, las estamos viviendo ahora, nomás la propia Cristina Kirchner estuvo en contra de votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y a esto le sumamos un ministro del gobierno. Una especie de jefe de ministro. Claro. Eso, jefe de ministro. Es que son tantos los nombres que ya uno no sabe. Un jefe de ministro. Entonces, que va a ser como una especie de intermediario, entonces va a ser una cosa intermedia entre el presidente, el vicepresidente, va a haber un jefe de ministro que va a coordinar todo. Entonces yo no sé qué va a hacer el presidente y qué va a hacer el vicepresidente en ese sentido, aparte de ser un foco de conflicto. Entonces, tomando solamente este elemento, porque hay montones de más, ya basta con eso como para decir, ¿saben qué? Hagamos borrón y cuenta nueva y tratemos de, en serio, proponer una alternativa viable. Y viable digo que permita que el sistema político funcione, porque si un sistema político no es capaz de generar decisiones, no sirve. Lo vemos en Perú todos los días. Al presidente Castillo lo están, digamos, votando el gobierno todos los días, y la caída de presidentes es una sucesión permanente, es casi una constante. Entonces, sí, ahí, para escribir eso, Pato, yo tengo la impresión que en temas de pronóstico de Perú, claro, se supera la barrera de los 52 votos, pero a los 87 no se va a decir, vale decir, claro. Castillo no va a caer en esta pasada, es segundo ahora, intento. Pero por ahora, eso voy. Claro, por supuesto. No significa que no vaya a caer después. En serio. No, por eso te escribía eso, porque es segunda, va a zafar de esta, pero de una tercera o cuarta ya. Una tercera no. Seguramente no. O sea, terminar el periodo yo no lo veo factible. Tampoco. En el caso de Castillo, exacto. Honestamente. Claro. Entonces, acá nos vamos a encontrar con el mismo dilema, el dilema de una convención que no ha sido capaz de entrar al núcleo. El núcleo de lo que tiene que hacer la convención es justamente el sistema político. Y generar un sistema político que tome decisiones, que sea capaz de implementarla y que alcance los objetivos que se pretenden con su implementación. Y eso no lo está logrando. Así que... No, pues no se ve por lo menos. Don Pato, ¿se le queda algo en el tintero que respecto a lo cual quisiera vernos ilustrado esta tarde, que ya llega a su fin para nosotros? Que lo pasen muy bien. Es fin de semana, estimado Juan José. José también. Así que hay que pasarlo bien el fin de semana. Que lo pasen bien, eso. Y los auditores, por supuesto, que lo pasen magnífico, que tengan un gran fin de... Eso es lo único que quiero ilustrar. Para usted también, don Pato, un gran abrazo. Saludos a don José, saludos a todos y nos reencontramos, si les parece, el lunes. Que lo pasen bien. Un abrazo. Chao.